hay variedades que son naturalmente muy productivas. Te dan racimos grandes, te sacan muchos racimos por planta y eso lo puedes hacer para vinos masivos, para vinos económicos. Mientras más edad tenga la planta, más profundas van a ser las raíces y por lo tanto más nutrientes va a tomar de diferentes capas. Y eso va a ser menos racimos por planta, tengo menos kilos de uva por hectárea, pero tengo un vino de más calidad. Los factores climáticos son muy importantes para que llueva cuando deba llover, cuando lo necesite la planta, no llueva cuando lo necesite, que no haya temperaturas extremas que puedan dañar la uva o el crecimiento de los racimos donde van a salir las uvas. Pueden caer enfermedades, hay dos enfermedades muy famosas como el oidio y el mildiu, y Ok. son hongos que le caen a las uvas, y entonces ese hongo va a dañar los racimos y por lo tanto va a dañar tu cosecha. Una vez en una bodega, un enólogo nos dijo, mira, nosotros aquí tenemos estaciones meteorológicas. Tenemos información sobre meteorología de la zona en todo momento, en tiempo real, servicios, tenemos sensores, etcétera. Y tenemos a un señor que tiene que trabajando con nosotros 50 años. Wow, wow. Y él es el que le hacemos caso cuando dice va a llover o no va a llover. En el mundo del vino hay que ser ateo, infiel y promiscuo. O sea, te Ok. gustó, anótalo. No te gustó, anótalo también, pero sigue probando. Gilberto, muchísimas gracias por tu agradable presencia en Fracasando con Éxito. Te agradezco haber aceptado la invitación y obviamente tu tiempo y lo que nos vas a compartir sobre ser un sommelier, las certificaciones que tienes, la diferencia con otras profesiones dentro de la misma, vamos a decir, industria. No, Miguel, gracias a ti por la invitación. Gusto estar aquí, poder compartir contigo y poder compartir sobre el mundo del vino a todo el que nos quiera escuchar. Yo creo que vamos a empezar con cómo decidiste ser sommelier y en qué circunstancias se da eso. Bueno, la verdad es que yo no decidí ser sommelier desde el principio, pero sí estoy metido en el mundo desde hace 20 años. De hecho, el vino no era mi bebida favorita hasta que ya salí tiempo después de la universidad. De hecho, en la universidad a mí me gustaba era la ginebra. Yo soy de Venezuela y en Venezuela la bebida de mayor consumo es el whisky. Y todos mis amigos tomaban ron, cerveza, whisky y yo era ginebra. De hecho, tenía un título nobiliario en la universidad. Me llamaban Gimberto de Tanqueray. Esa era mi Muy, ginebra favorita. muy buen Ginebra, muy buen Ginebra también. Ya después, entonces, con mi novia, la que es actualmente mi esposa, empezamos a probar vinos. Ella es hija de españoles, entonces en su casa sí había vino de manera cotidiana, de manera diaria. Y comenzamos a probar más vino, probar vino, y fuimos entrando en ese mundo poco a poco. Y recuerdo, estamos hablando de hace 20 años, no existían las redes sociales como las conocemos hoy en día, no existía tanto mundo digital como lo conocemos hoy en día, Sí, sí, y sí. las personas más conocidas o los líderes de opinión los leías a través de una columna, de una revista, de una columna, de un periódico, a través del papel físico, y eran personas inalcanzables. Eran gurús que la gente tal vez los conseguía en la calle y le daba miedo hacerle una pregunta porque tenían miedo de hacer una pregunta incorrecta. Entonces, llegó un punto en que mi esposa me regaló El Larousse de los vinos. Ese fue el primer libro que tuve sobre vinos y me lo leí de punta a punta, y al final en el glosario aparece la palabra que formó mi marca personal, que es antociano. Antociano es la enzima o el pigmento que le da el color al vino tinto y que está en la piel de la uva. Entonces a mí me sonó como un nombre, suena parecido a Antonio, y dije, bueno, déjame hacer algo con esto, déjame compartir sobre el mundo del vino. Y mi trabajo principal no es este, sino una agencia digital de desarrollo web y redes sociales. Y dije, bueno, voy a montar un blog de vinos. En esa época era el boom y la moda de los blogs. Y habían ya varios blogs gastronómicos, bastantes. Y yo fui el primer blog de vinos en Venezuela. Y empecé a juntarme con la movida de la gastronomía. Todos ellos eran blogueros gastronómicos, yo era el del vino. Y le puse el nombre de la casa de Antociano, que es la casa donde viene el color tinto del vino tinto y parte del rosado. Y por ahí comenzó. Yo fui coordinador de información en el periódico de la universidad, entonces tenía parte
esa espinita del periodismo sin llegar a ser periodista y era bien metiche. Y entonces en las actividades que yo sabía que iban a ocurrir que tenían que ver con el vino, yo preguntaba si podía asistir. Y así fue poco a poco, entonces entrevisté a export manager, entrevisté a enólogos, fui a ferias de vinos y recuerdo que llegué a una feria de vino argentino y la chica que me iba a registrar me preguntó que si venía de radio, prensa o televisión. Y yo le decía, no, del blog La Casa de Antociano. Y ella, ¿qué? ¿Un qué? ¿Un No qué? sabía qué era y la chica de al lado le dijo, pon internet, pon internet. Entonces ahí comenzó La Casa de Antociano escribiendo y reseñando vinos, escribiendo sobre actividades del mundo del vino en el mundo y en el país, en Venezuela. Poco a poco después llegó una importadora y me escribió y me dijo, me gusta cómo escribes, ¿te puedo mandar una caja de mis vinos? Y yo le dije, bueno, pregunté a otros blogueros de vinos a uno en Estados Unidos y me dijo, bueno, siempre es tu decisión, aquí no hay nada escrito en papel, en piedra, no hay reglas, tú decides si los recibes o no y tú pones tus criterios de análisis de esos vinos o reseñas de esos vinos. Entonces mi criterio fue, si tengo la libertad de escribir sobre los vinos sin compromiso, con gusto la recibo. Y efectivamente ahí comencé a reseñar mis vinos en el blog y así complementar un poco más la información y el contenido que iba publicando. Entonces Ok, ahí comenzó la afición, eh, fuimos profundizando, eh, llegué a Guatemala, ahora vivo en Guatemala, llegué a Guatemala hace unos 13 años y cuando wow. llegué a Guatemala traté de hacer lo mismo que en Venezuela, que era tener contacto con las diferentes importadoras y participar en las actividades que organizaban y difundirlas para que la gente que le gustaba el vino supiera dónde habían actividades, ya sea una visita del extranjero, ya sea una cata, ya sea una feria de vinos. Y aquí fue raro porque igual no había precedentes en ese aspecto. Y recuerdo que me reuní Ok, con una importadora y estuvimos conversando y ella en algún momento me dijo, ¿tú qué vendes? Y yo no vendo nada, yo quiero compartir información del mundo del vino. Entonces, si tú tienes una actividad, si tienes una cata, participas en una feria, viene alguien de afuera, con gusto yo lo comparto y no voy a cobrar por eso. O sea, no es un cobro por nada. Entonces, poco a poco, eso fue creciendo, empezó la gente fue un crecimiento muy orgánico después del blog, entonces vinieron las redes sociales, mi primera red social fue Twitter, y ahí es donde ok, tengo la ok. comunidad más grande, porque Twitter era muy importante en ese momento en Venezuela por la inmediatez de la información. Ya después abrí Facebook, después abrí Instagram, y ahorita me puedes encontrar prácticamente en cualquier red social, TikTok, Threads, Blue Sky, ahora que está creciendo, Sí, sí, sí. Instagram, canal de YouTube, todas ellas puedes encontrarme. Poco a poco, entonces fue creciendo orgánicamente mi comunidad y la gente empezó a pedirme cosas como catas, que les recomendara vinos, porque nos pasó mucho en Venezuela. En Venezuela estábamos en un supermercado y empezamos a hablar sobre los diferentes vinos que habíamos probado y la gente se nos acercaba. Nos decía, ustedes parece que saben de vino. Tengo una cena, ¿qué vino puedo llevar? O quiero hacer un regalo, ¿qué vino puedo llevar? Entonces, recomendábamos y veíamos que había ese vacío de información y aquellos gurús que solo eran alcanzables a través de, de la oficina editorial del periódico, la revista donde escribían. Aquí el internet hacía que les fuera más cercano la consulta. Entonces la gente podía escribir en el blog, podía escribir en redes sociales haciendo una pregunta y acercaba a las personas que querían preguntar o tenían miedo de preguntar a las personas que sí saben o que por lo menos investigan un poco más. Ok, y de esa vez que te mandan la caja y te dicen, bueno, pues, bueno, que te piden, o sea, que si vas a aceptar la caja y te das cuenta que en ese momento que te vuelves crítico pues te estás volviendo un poco, o sea, crítico del vino. Reseñas de vino, no hablemos de Ajá. críticos, Ok, reseñas. ok, Exacto, reseñas, reseñas, sí. reseñas. Mi opinión Eh, que no es la verdad en lo absoluto. ok, reseñas te estaban pidiendo una reseña. ¿Cómo profesionalizas eso allá a ser sommelier? O sea, el tema de decir, bueno, ya tengo todo esto en el blog, ya me están pidiendo cierto tipo de, vamos a ponerle colaboraciones, era para tener una opinión más fuerte, tener una opinión más calificada tal vez. ¿Cómo llega esto? No sé si fue una oportunidad que se te dio, te lo pidieron en algún trabajo, ¿cómo fue esto?
Pasa que me preguntan mucho en las catas, empezaban a preguntarme si yo era enólogo o si era sommelier. Entonces decirle, no, yo soy aficionado al vino, soy entusiasta del vino, no me consideraba o no podía poner un título de experto en vino. Entonces me di cuenta que sí hace falta un título para el cual la gente, algunas personas, unas no, otras sí, valoren lo que haces o lo valoren o le digan, bueno, esta persona tiene un estudio, un conocimiento, una base. Todo mi estudio había sido hasta el momento empírico, mucha lectura, mucha lectura, mucha lectura, investigar mucho internet, ver videos, en esa época no existían los podcasts, pero sí ver muchos videos y leer mucho sobre las diferentes variedades de uvas, cuáles son no todas las variedades combinan con otras variedades, entonces cuáles son las variedades más importantes, cuáles son las zonas productoras, cuáles son los estilos de vinos, ese tipo de cosas. Y también intercambiaba mucha información con otros blogueros del vino. De hecho, teníamos una cata grupal que se llamaba Iberoamérica en Cata porque habíamos personas de Latinoamérica y personas de España que decidíamos un tema al mes y entonces escogíamos un vino. Por ejemplo, un tema era Flying Winemakers. Entonces yo tuve que buscar lo que es un Flying Winemaker, ver cuáles son los vinos que hace un Flying Winemaker y proponer un vino y publicarlo en el blog en una misma fecha coincidente con otras personas, con otros miembros de esa Iberoamérica en Cata. Para los que no saben, un Flying Winemaker es un enólogo que es como un enólogo asesor externo. Él no está fijo en la bodega, porque hay bodegas que son pequeñas y no se pueden dar el lujo de tener un Ok, enólogo ok. fijo, sino que llegan y hacen alguna asesoría a un enólogo junior y después se van y viajan para otro país o para otra bodega y así van, como nómadas atendiendo 10, 15, 20 bodegas, asesorándolas y por eso que se le llama un flying winemaker, una persona que está volando todo el tiempo y prácticamente no está como residente o fijo en una bodega. O sea, prácticamente es para Entonces, la gente que quiere trabajar en la industria del vino y aparte estar volando y estar viajando y conociendo. sí, estás Bien. conociendo todo el mundo. Hoy puedes estar en Nueva Zelanda, mañana estás en Sudáfrica, pasado mañana estás en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, estás asesorando para la gente que le encanta viajar. Es excelente, maravilloso. Claro, tienes que tener los conocimientos para ser un asesor. Ya no eres Sí, 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 un ya no. enólogo junior, sino un asesor para un equipo de enología o para un enólogo junior o iniciante o que tiene poca experiencia. Pero recordemos algo muy importante, tú solo tienes una oportunidad al año para hacer un buen vino. En el camino se pueden Ok. dañar muchas cosas, pero no puedes ni retroceder el tiempo ni volver a empezar en un corto periodo de tiempo. Tienes que esperar para la próxima vendimia para recoger la uva y tienes que esperar a la próxima vendimia para recoger la uva y hacer el vino. Entonces, la oportunidad que tienes para hacer un buen vino es una sola vez al año. Ok. Y para la gente que quiere, vamos a decir, tener una carrera en la industria, o sea, o sea, me gustaría como que diferenciáramos tal vez agrónomo, no sé si es lo mismo que viticultor o ahí están relacionados, enólogo, sommelier, Ujú. si uno puede ser el otro, si hay combinados, si no tiene nada que ver el uno con el otro, se complementan. Antes de eso, no te terminé de contestar la pregunta, ¿cómo me profesionalicé? Sí, Entonces perdón. la gente empezó a preguntarme cuál era mi título, que si era enólogo, si era sommelier, qué era. Entonces, bueno, yo necesito un título que me respalde para algunas personas. Entonces, primero saqué una certificación que se llama WSET. Eso significa Wine Spirit Education Trust. La sede principal está en Londres y hay 4 niveles para luego convertirse en Master of Wine. Entonces, yo estoy en el nivel 2, yo saco el nivel 2, voy a Miami y hago el estudio, los exámenes y saco el nivel 2. Pero después entonces me di cuenta que la gente decía WSET, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? Sí, sí, sí. O sea, no es algo muy conocido. Y entonces yo decía, bueno, ya tengo el título de WSET 2 o el nivel 2. Y Voy eso te entonces a hacer. da, perdón, poniendo, no sé, comparándolo de manera muy burda con tal vez certificaciones del idioma, de idiomas, tal vez, ¿qué te da eso, la Es oportunidad una de las de, certificaciones más prestigiosas hoy en día a nivel mundial, ajá, pero no es tan conocida como el título de sommelier. La ok, ventaja de WSET es que está estandarizado. Una ok, persona, una academia que dé el título de WSET no lo puede dar sin tener el respaldo y el aval y estar certificados por la Oficina Central de Londres.
Entonces, no cualquiera puede colocar una academia y decir, yo voy a dar clases de WSET. No, tienes que tener el licenciamiento por parte de Londres para hacerlo. Y en cuestión de, por ejemplo, vamos a decir, campo de trabajo, alguien que tiene esa certificación, una de esas certificaciones, ¿a qué Puede podría? conseguir trabajo en la industria, en tiendas de vinos, en distribuidores, en importadores, en bodegas. Mucha gente, el que está metido en la industria conoce Sí, el sí, sí. WC. Ya el consumidor no lo conoce tanto. Conoce el consumidor cuando le suena es el título de sommelier. Entonces, una vez que yo saco el nivel 2 del WC en vinos, decido sacar el título de sommelier. Entonces, ahí fueron un año y medio de estudios y ese año y medio de estudios, el sommelier normalmente se asocia con vino, pero el sommelier también ve licores, destilados, cerveza, algo de café, tabaco, no, té. Entonces hay sommeliers especializados en té. Entonces nosotros vemos muchas áreas. La mayoría se especializa en, en vino, pero yo también he dado catas de ron, de tequila, de whisky, de café, perdón, de café no, de chocolate. He dado catas de Ok, chocolate. ok, ok. Me formé con una experta en chocolate en Perú y entonces he podido dar catas en varias de esas áreas y no solo en vino. Entonces son los diferentes títulos y que uno puede, que he tomado, que es el WSET, el de sommelier, y ahora También el de recientemente Rioja, ¿no? me especialicé en Rioja. Entonces estuve hace poco en Logroño, me invitaron o me aceptaron para ser Rioja Wine Educator. Presenté un examen, pasé el examen, hice unos 4 días, 3 días y medio intensos en Logroño, en Rioja, y se llama el Rioja Camp y ahora debo presentar un ensayo para que me terminen de aceptar como Rioja Wine Educator. Sería el primero en Centroamérica. Ok, ok. Eso es cuanto a la formación. Ya entonces tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes profesiones? Está el ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo es el que cuida las vides, a las plantas y a Sí, las sí. uvas en el campo. Él es el que se encarga de que estén bien atendidas, que estén bien cuidadas, La protegidas materia contra prima, ¿no? enfermedades. Es la materia prima. No puedes hacer un buen vino. No existe ninguna magia ni ninguna tecnología en el mundo que haga un buen vino a partir de una mala materia prima. ¿Se ha tratado de Tal, hacer algo, uva sintética, o sea, con todo esto que está pasando ahora? Eh, hay cruces y hay algo que se llama uvas piwi, que ok, son variedades cruzadas que se están desarrollando para protegerse contra el cambio climático y son más resistentes a enfermedades. Entonces, no es algo malo, sencillamente, de hecho, la Cabernet Sauvignon es un cruce entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc, pero es un cruce natural, se dio en la naturaleza. Tú puedes ah, ok, hacer ok. cruces en laboratorios y eso no tiene nada de malo, es una nueva variedad de uvas, así como hacen los cruces de razas en perros, Sí. y puedes hacer esos cruces y desarrollar variedades que son más resistentes a una enfermedad o más resistentes a las altas temperaturas que están ocurriendo hoy en día. Y Por ya hay ser, denominaciones de origen como champán que ya está ujú. evaluando estas variedades Piwi. Ok, y esa categoría, por así decirlo, no sé, se caería como en un lugar aparte porque son de laboratorio, o sea, No, porque, no, sigue siendo ok, una variedad, es una planta, con ella se hace vino, el proceso de hacer el vino es el mismo, la única diferencia es la materia prima que estás utilizando. Y no es una materia prima eh, como los peces de Simpson que tiene 3 ojos, ok, ok, o tiene 2 cabezas, un águila con dos agua de 2 cabezas, kilos. no. Exacto, entonces no tiene nada que ver con eso. O sea, sencillamente es una variedad que nace en un laboratorio y se va mejorando, pero no es modificada genéticamente en el sentido de dar más producción o de hacer las uvas más grandes o hacer, no, ¿Se ha no tratado de sé. hacer eso? O sea, de tal vez, digo, quiero pensar que en el sector se manejan ciertas reglas, ¿no? Como tú dices, Ujú. no irnos a tal vez producir uvas de 50% más grandes o tal vez con otras características que obviamente aventajen al productor que de alguna manera lo hace de forma natural. Eso es algo muy importante que preguntas. Hay variedades que son naturalmente muy productivas, muy productivas.
te dan racimos grandes, te sacan muchos racimos por planta y eso lo puedes hacer para vinos masivos, para vinos económicos. Existen de manera O sea, natural. esos son los de, tal vez, digo, viendo alguno, alguna dos marca por ahí. dólares por botella. Don Simón, Exacto. Vino de Tetrabric, vino de California, todos caja. esos. Entonces son vinos económicos. Entonces no importa si la variedad vino de manera natural, no importa si la variedad es un cruce. Si tú quieres hacer un vino masivo de muchos kilos por hectárea y por lo tanto muchos litros de vino por hectárea, lo vas a lograr haciendo vinos masivos. Entonces, ¿qué haces? Si quiero hacer un vino muy masivo, ¿qué hago? Pongo las plantas una muy cerca de la otra. Dejo muchos racimos por planta y uso variedades que sean de alta producción. Pero ¿cuál es el resultado? Vinos aguados. ¿Por qué? Porque cada una son más uvas peleando por los mismos nutrientes del suelo. Ok, ok. Entonces son vinos de baja calidad por eso, porque cada uva tiene sabor, va a terminar siendo vino, pero un vino donde está Como totalmente desabrido, diluido, ¿no? Ajá. diluido el sabor porque los nutrientes del suelo y la planta tuvo que esforzarse más para darle nutrientes a esas uvas. Entonces siempre está asociado calidad con bajas producciones. ¿Por qué? Ok. Pues entonces coloco las plantas más distancia entre ellas, podo las plantas para que tengan menos racimos y las plantas deberían ser de más edad. ¿Por qué? Porque las raíces van a profundizar más en el suelo. Y Entonces, extraer más nutrientes, ¿no? si tú ves una autopista en que cortaron una montaña para que pase la autopista, vas a ver diferentes capas de suelo. Eso mismo pasa bajo tierra. Mientras más edad tenga la planta, más profundas van a ser las raíces y por lo tanto más nutrientes va a tomar de diferentes capas. Y eso va a hacer que el vino sea más complejo. Tengo Ok. menos plantas por hectárea, más distancia entre ellas, menos racimos por planta, entonces tengo menos kilos de uva por hectárea, pero tengo un vino de más calidad. Entonces, Se puede... sí, Perdón, dime. perdón, dime, dime, dime. Entonces no importa si la variedad es híbrida o cruzada o es natural, si quiero hacer un vino masivo, voy a tener, eh, si voy a hacer un vino masivo, voy a tener muchos kilos de uva por Sí, sí, hectárea, sí. pero no va a ser un vino de calidad. Quiero hacer un vino de calidad, voy a sacar menos kilos de uva por hectárea, voy a tener menos litros de vino, pero voy a cobrar más por ese vino para recuperar la inversión. Ok. Y del otro lado de los vinos más, no sé, con más calidad, de como tú comentas que la uva, o sea, bueno, el agrónomo lo mantiene un poquito con más espacio, se poda, etcétera, etcétera. Esto da un vino de los que son más caros o siempre es así, porque también dices que mezclas el tema de que tienes una oportunidad del año, ¿no? O sea, Ujú. tú puedes tener una uva tal vez, o sea, tú puedes hacer todo lo posible por tener una buena cosecha como agrónomo, pero hay o sea, ¿qué factores podrían tirar Afectar que eso. es afectar la calidad de la materia prima que por consiguiente va a afectar la calidad del Ujú, producto terminado, que ya es un ujú. vino embotellado, ¿no? Sí, en el campo pueden pasar muchas cosas malas. Puede caer granizo, puede haber muchas lluvias cuando no debería haber, podría haber demasiado calor, podría haber demasiado frío, heladas. Entonces los factores climáticos son muy importantes para que llueva cuando deba llover, cuando lo necesite la planta, no llueva cuando lo necesite, que no haya temperaturas extremas que puedan dañar la uva o el crecimiento de los racimos donde van a salir las uvas. Pueden caer enfermedades. Hay dos enfermedades muy famosas como el oidio y el mildiu, y Ok. son hongos que le caen a las uvas, y entonces ese hongo va a dañar los racimos y por lo tanto va a dañar tu cosecha. Entonces, obviamente sí puedes defenderte contra eso, hay productos para defenderse, pero si tú quieres hacer un vino de calidad, no trata, hay también otra filosofía de hacer un vino orgánico y tratar de no utilizar productos químicos. Pero, por Ok. ejemplo, hay algo muy complejo también que es el tema de la filosofía del viejo mundo y del nuevo mundo. El viejo mundo es todo lo que es Europa o la manera más tradicional de hacer vino y el nuevo mundo es todo lo que es América,
Oceanía, Sudáfrica. Entonces, en el Nuevo Mundo hay más flexibilidad en las reglas. En Argentina, que sufren mucho de granizos, ellos Ok, usan unas mallas antigranizos para defenderse como aplastar un poco a los lados la planta para que no afecte tanto cuando caiga el granizo. En Europa eso no está permitido porque eso sería influenciar sobre la naturaleza. Entonces, si a un viticultor de vino de calidad y con denominación de origen en Europa le cae granizo, no puede hacer nada. ok, pero eso ya es, o sea, ya es como las reglas, o sea, Reglas ya, de ya, calidad en cada uno de los países. Entonces, ok, igual pasa con las lluvias. Algunas drenan, otros no drenan. En sequía, los países que tienen reglas más flexibles pueden regar artificialmente. En los países de viejo mundo, como Europa, y en algunas denominaciones de origen, tienen que pedir permiso para poder regar ante una sequía extrema. Entonces, sí le dejan permitir regar hasta ciertas cantidades de hectolitros por hectárea. Entonces, wow, todo eso está mucho más regulado. Entonces, sí, en el campo pues, hay muchas cosas que pueden pasar malas. Ahí acaba de ocurrir la Dana en Valencia, en la región de Valencia. Ahí, por un lado, algo bueno, se recogió toda la uva, ya había pasado la vendimia, pero por el lado malo arrasó con las plantas. Entonces, esas sí, plantas tienes que volver a sembrarlas. Y al sembrar una planta nueva, tú tienes que esperar por lo menos 5 años para hacer un vino de mediana calidad. O sea, tú plantas y no es que al año siguiente ya tienes vino, no, esa uva la puedes hacer para otras cosas, destilados, uva para comer, que no es lo ideal, pero la uva de vino no es tanto para comer, pero si ok. tienes que esperar 5 cosechas para volver a tener una cosecha decente o una vendimia decente para hacer un vino de mediana calidad. Entonces ellos, En temas de sabor, sí hay, o sea, sí te darías cuenta, bueno, tú como sommelier, bueno, igual una persona normal, por así decirlo, eh, te darías cuenta del sabor de una uva que va de una para... planta joven versus una planta de No, una vid en, vieja. en general, una vid que es para comer, para consumo humano normal, de como comerlo, a una vid que va a producción de vino, el que sea. Normalmente no usas variedades de consumo para hacer vino. Son No, pero dos. el sabor, perdón. Sí, es que no lo hacen, es porque ¿cómo es la uva para comer? Es gorda y llena Ok, de agua, es rica, es para refrescarse. sí, Entonces tú, cuando obtienes esa uva, es una uva con mucha agua y poco sabor. En cambio, la uva para hacer vino es otra especie de vitis. La ok, uva para ok. hacer vino se llama vitis vinífera y es una uva más pequeña y más concentrada. Y en España se dice, uva gorda mal vino da, porque una uva gorda está llena de agua. Tú quieres que esté llena de sabor. Necesitas que tenga agua porque las uvas tienen agua, pero necesitas que tenga sabor. Y eso es lo que pasa cuando riegas mucho una planta para hacer un vino económico, para sacar mucho jugo, pero es un jugo aguado. Entonces tú tratas de que la planta no la riegues. Si estás en Nuevo Mundo, puedes regar artificialmente, pero le das muy poquito riego, un riego por lo que se llama riego por goteo, muy poquito para forzar a la planta a tomar los nutrientes del suelo. Si yo tengo una planta y es la mejor uva de calidad, pero le pongo mucha agua, la planta está cómoda. Es como si estuviera en una cama recostado y alguien le está dando agüita en la boca todos los días, entonces él no tiene ningún esfuerzo. En cambio, si yo le coloco poca agua, la mínima, para que esa planta necesite buscar en algún otro lado los nutrientes, entonces esas raíces van a profundizar. Una planta que le pongo mucha agua no necesita profundizar raíces, no las necesito. Le estoy Ok, dando todo lo que necesito de manera artificial. ok, todo esto lo que me dices es lo que hace un agrónomo, ¿no? Y obviamente especialista. Exacto, el ingeniero agrónomo está cuidando el campo, está pendiente, hoy en día tiene un montón de recursos tecnológicos, tiene drones, tiene sensores de temperatura, tiene todo lo que es el mundo de la meteorología para decirle si va a venir una lluvia, si va a venir una granizada, todos esos aspectos para cuidar bien la planta, protegerse y estar preparado a hacer una poda más intensa, una poda más suave. Entonces, dependiendo del clima, si va a ser extremo, mucho calor, mucho frío, decide qué poda va a hacer, cuándo la va a hacer. Todos son factores importantes para hacer la poda.
Ese es el ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo se preocupa por darle de una uva de calidad cuando venga la vendimia. Entonces ahí es cuando entra el papel el enólogo. El enólogo decide Ok. junto con el ingeniero agrónomo cuándo se cosecha o cuándo se vendimia. No, si cosechas antes, vas a tener muchos sabores verdes en la uva, de vegetal, de crudo, como chile pimiento verde, crudo, de como una fresa amarilla o verde. Y si se Sí, te sí, sí. pasa el momento, entonces vas a tener mucha fruta sobremadura y con poca jugo. Entonces hay que cosechar en el momento óptimo. No todas las variedades maduran a la misma velocidad y no todas las parcelas de una misma variedad maduran a la misma velocidad. Y Entonces esto es una lo que hace, parcela, esto es perdón, y esto es lo que hace el enólogo, ¿no? el enólogo junto con el ingeniero agrónomo, ya el enólogo en las últimas etapas entra a involucrarse en el campo y empiezan ¿cómo se llama? A inspeccionar las parcelas y decir, bueno, esta parcela le pega más el sol. Más sol, hay más maduración de la uva. Más frío, la maduración es más lenta. Entonces yo te puedo tener dos parcelas que sean distanciadas de la misma variedad de uva a 2 kilómetros de distancia y una porque a lo mejor le pega a la montaña en cierta orientación, le cuesta más madurar y la otra tiene otra montaña pero una otra orientación y va a madurar más rápido. Entonces ellos tienen que estar inspeccionando y cuando empieza la época de la vendimia es un momento donde ocurren dos cosas. Una, no, nadie duerme, duermen 2 horas al día, duermen dentro de la bodega, porque cuando te dicen esta parcela hay que vendimiarla, es ya, no mañana, más tarde, ni en media hora, es ya. Entonces hay Vendimiarla que se traduce como cosecharla, o sea, como... cosecharla, eso es lo que se llama Ok, la vendimia en el mundo del vino, es cosechar la uva. ok. Entonces es mandar a la maquinaria o a las personas, a los vendimiadores, a cosechar la uva en esa parcela ya. Entonces hay que llevar los camiones, que son los que traen la uva a la bodega. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre es ley de Murphy al cuadrado. Todo lo que puede salir mal va a salir mal. O sea, el camión que lleva las uvas Sí, se sí, sí. daña. Falta gente. Se fue la luz. O sea, todo puede pasar. Sí, Entonces, sí, 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 en sí. esa época es una locura. No me mires, no me hables, no me toques, estoy en vendimia. O sea, los esposos y las esposas le dicen a sus parejas, olvídate de mí durante 15, 20 días porque es hora de vendimia. Mándale una foto de mis hijos para que se recuerden de mí. Sí, porque al Porque, final también es la producción de un año, ¿no? Quiero... exacto, es el momento donde tienes que cosechar, vendimiar, no es para más tarde, no puede ser antes, sino en el momento. Entonces, eso tiene que ser es un frenesí de trabajo inmenso. Entonces, ok. se lleva la uva a la bodega y ahí entonces empieza el trabajo del enólogo. El enólogo tiene que hacer la selección de las uvas, hacer el proceso de elaboración del vino, que es prensado de las uvas, sacar el jugo o el mosto de uva, agregar la levadura, monitorear el proceso de fermentación, que es donde se convierte el azúcar en alcohol y deja de ser jugo de uva o mosto para hacer vino. Entonces ahí es donde ocurre la magia. Ya se convierte en vino, pero yo necesito monitorear eso. Hay bodegas con mucha tecnología que tienen todo eso súper controlado con sensores y tecnología de último minuto. Y hay bodegas que son más chiquitas que hacen muchos procesos manuales y no tienen tanta tecnología como para Tener monitorearlo. más perdón, tener más tecnología produce un mejor vino. Bueno, que también No hablando, necesariamente, no que también, necesariamente. que también hablar del mejor vino es, digo, en la cultura popular es, bueno, el mejor vino es el que más te gusta, pero supongo que Yo hay no voy a niveles. entrar ahí porque a mí no me gusta esa frase, no Exacto, me exacto, gusta. Y exacto. los invito a que vayan a mi Twitter y vean el tweet fijado y ahí explico largamente por qué no estoy de acuerdo con esa frase. Ok, yo te sigo a ti, yo te sigo a ti, yo solo digo lo que dice la gente. Te Pero voy a sí, dar un eso, ejemplo del tema de la tecnología versus la perfecto. sabiduría. Una vez en una bodega, un enólogo nos dijo, mira, nosotros aquí tenemos estaciones meteorológicas, tenemos información sobre meteorología de la zona en todo momento, en tiempo real, servicio, tenemos sensores, etcétera. Y tenemos a un señor que tiene que trabajando con nosotros 50 años. Wow, wow. Y él es el que le hacemos caso cuando dice va a llover o no va a llover. Entonces, lo que hacen es pedir la confirmación con la tecnología, pero él es el que sabe después de su experiencia de 50 años, si la nube pasó por la izquierda, va a llover, si pasó por la derecha, no va a llover. Si me duele el dedo gordo del pie izquierdo, va a llover, si me duele el derecho, no va a llover. Entonces,
ellos tienen la sabiduría, la sapiencia, y eso vale mucho. Y eso es algo que se valora mucho, sobre todo en el viejo mundo, porque las bodegas Sí. tienen mucha historia haciendo vino. O sea, por ejemplo, una de las bodegas más antiguas de La Rioja que conozco tiene 16 generaciones haciendo vino. Entonces, eso es algo que no lo puedes comprar con tecnología. No, yo creo que aterrizándolo un poquito al mundo, vamos a decir coloquial, es en la comida de la abuela. O sea, igual y puedes ir a un restaurante Exacto, con tres con estrellas Michelin y todo estrellas, lo con el quiera. chef y lo que tú quieras, pero Y el ahí mole tienes Ratatouille. Ahí ajá, el tienes mole, Ratatouille, como este señor yendo a tantos restaurantes solo con una comida casera, fue que recordó sus tiempos de su mamá y ahí fue donde le pegó en el alma, o en la madre, como dice. sí, 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 Entonces, y yo creo que esto también todavía pone más, no sé, romance en la cultura del vino. Creo que esto de que aún, digo, como, no sé, como pasa en el fútbol, de el que tiene más, no siempre el que tiene más dinero es el que gana el partido. Entonces, creo que ahí se estandariza o se nivela las oportunidades de tener un buen vino, ¿no? hay mucho vino masivo que tú lo pruebas año tras año y sabe igual. Y es como si estuvieras probando una gaseosa, como si estuvieras probando un jugo de pote, va a saber igual todo el tiempo. En cambio, un vino, lo bonito del vino es que una añada tras añada no son iguales. Entonces, un vino del 2016 va a ser ese mismo vino del 2017 es diferente, hubo un clima diferente, utilizaron parcelas de uvas diferentes. Entonces, lo bonito del vino es que cada año vas a tener un producto con puntos en común, pero también con puntos diferenciadores y puedes decir, y si tomas un vino de manera constante, tu paladar se va a dar cuenta, sin importar si eres experto o no. Te va a decir, me gustó más la 2018, la 2019 me pareció más ácida, pero esos dos vinos, eso lo probaste hoy. Cuando pruebas ese vino el próximo año, a lo mejor el que te gustaba menos hoy, dentro de un año te va a gustar más porque evoluciona de manera diferente. Por eso el tema de la cosecha, ¿no? Por eso en algunas películas, episodios, media en general, dicen la cosecha del 2002 ha sido la mejor de no sé qué. Exacto, fue la última, la mejor la cosecha de la década, es una cosecha mítica y hay algunas cosechas que son nefastas porque cayeron las 7 plagas de Egipto. Llovió cuando no llovió, no llovió cuando debía, cayeron plagas, cayeron hongos, entonces, y trataron de salvar algo de la cosecha. Por ejemplo, en Francia, el año pasado fue una cosecha bien dura porque hubo muchas lluvias, hubo muchas heladas, entonces en algunas regiones de Francia se perdió el 75% de la cosecha. Wow. Entonces tú tienes que, lo que recuperaste tuvo, a lo mejor fue una uva de buena calidad, pero tuviste que trabajar con el 25% de tu materia prima, por lo tanto es un golpe económico. O sea, puede que hayas hecho un buen vino, pero a fin de cuentas vas a recuperar solamente el 25% de lo que trabajas. Ok. Y, algo más de los enólogos, o sea, ellos, quiero pensar que es el proceso, ¿no? Los agrónomos salen el enólogo en el último, vamos a decir, en las últimas etapas del De la uva en el proceso campo, de la ajá. uva en el campo para ya tenerla en un lugar donde él se va a encargar de seleccionar, de cuidar, Ujú. de mezclar, de empezar pues sí, De el proceso. definir si tiene barrica, si no tiene barrica, si hay muchos factores que el enólogo tiene que trabajar, si es barrica francesa, si es barrica americana, barrica española, cuánto tiempo va a tener, si la barrica es nueva o usada, cuántos usos, qué tipo de levadura va a utilizar. Son muchos factores para definir el estilo del vino. O sea, pensemos en el enólogo como un chef Ok, y el dueño de la bodega como el dueño del restaurante. Un chef quiere hacer platos espectaculares y maravillosos que deleiten a los grandes críticos, pero a lo mejor con el costo de la materia prima y el proceso de elaboración hace que sean platos impagables. Entonces el dueño del restaurante le dice, ok, yo necesito algo que le sí, sí, guste a sí. los críticos, pero que también sea vendible. Entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces a lo mejor a veces el enólogo se siente castrado porque no puede lograr todo su potencial, pero el dueño de la bodega le dice, yo necesito poder pagar tu sueldo y el de todos los demás y necesito hacer un vino que sea vendible. Hay diferentes niveles de vino. Están los entry level, que son los más económicos, son los que te dan tus flujos de caja año con año, y luego están mid level, top level, premium, ultra premium, que son vinos de producciones mucho más pequeñas, pero son vinos que son más costosos, te cuesta venderlos más, pero cuando los vendes
tienes un margen de ganancia menor. Entonces, una bodega, desde el punto de vista financiero, necesita los diferentes niveles. Necesita los entry level, vinos jóvenes, sencillos, fáciles de tomar, que se vendan bien, que le gano poco por cada botella que vendo, pero se vende bastante. Y me dan mi De- flujo de año con Ajá. año. Tengo mis top, que produzco un 10% de lo que produzco de los otros, pero eh, me da renombre en la bodega, porque son los que los críticos principalmente alaban y valoran, y me permite dar nombre y que la gente me conozca por eso. Ok. ¿Y qué bodega a tú, ahora sí, con tu experiencia, crees que hace un buen balance de todos estos? O sea, vemos, Hay buenos vinos, malos vinos y de todos hay un montón. ok. Entonces, yo, Si tú una dijeras, de las mira, frases, perdón, a mí creo que se me fue. Eh, si tú fueras a recomendarle a alguien que tiene, no sé, que le gusta el vino, que va a empezar en el vino, mira, estas dos marcas o estas dos bodegas son buenas y por ahí lo que tú pruebes, por así decirlo, porque pues algunas veces, digo, yo soy del que veo algo y lo tomo, lo pruebo y digo, esto me gusta, esto no me gusta tanto, esto ya se siente un poquito mejor, pero pues ya estoy pasando los, no sé, $60, $70, que en mi ujú, caso es lo que yo pues pondría de lo máximo. presupuesto máximo para Ujú. ese, ese es mi caso. No sé, la gente igual y 200 300 y $500, no lo sé. Pero pues eso, o sea, que Más que darte marcas, yo doy dos recomendaciones siempre. ok, Uno, en el mundo del vino hay que ser ateo, infiel y promiscuo. O sea, ¿te ok, gustó? Anótalo. ¿No te gustó? Anótalo también, pero sigue probando. Porque el vino es una de las bebidas más versátiles que hay en el mundo. Hay más de 300 variedades de uvas masivas para hacer vino. Y hay cantidad infinita de estilos, de suelos, de climas, de mezclas. Entonces, ahí afuera, si hoy en día, si ves este video y hoy en día no te gusta el vino, es porque no has conseguido un vino que te toque la tecla. Hay un vino. Y como digo yo, hay el vino es una de las bebidas más versátiles de este mundo y hay vinos para todo tipo de ocasión. Y la ocasión lo es todo en el mundo del vino. Hay vinos para pedir perdón, hay vinos para pedir permiso, hay vinos para el suegro, hay vinos para el futuro suegro, hay vinos para olvidar y hay vinos para recordar. Entonces, eso es, aprovecha que el mundo del vino es variado y prueba de todo. Lo otro es, tu gusto no va a ser el mismo todo el tiempo. O sea, ¿a ti te gusta el café, Miguel? sí, 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 claro. Ah. ¿Cómo tomabas el café cuando eras tú pequeño? ¿Empezaste a tomar café? Pues como me lo daban, no sé si Latinoamérica lo tome así o Hispanoamérica para ponerle todos los que hablamos español, si esa es la definición, pero con leche y con mucha azúcar, la verdad. Era esto de café, así de leche y así de azúcar. Y así empezamos Exacto. todos. Hoy en día seguro tomas el café eh, negro Negro, de negro. alguna variedad en especial, de alguna región en particular, sin azúcar y hasta escoges el método. Si es Chemex, si es B60, si es percoladora, si es, ¿sabes? Entonces, ¿qué Eh, pasó en el camino? Tú empezaste con una bebida, pero agregándole el sabor dulce, que es la zona de la lengua que más nos agrada. La zona de la lengua que más nos agrada es lo dulce. Y todos en todo tipo de bebidas vamos a empezar por algo dulce. En el vino no es la excepción, empezamos por algo como dicen dulcecito. Yo quiero un vino dulcecito. Yo no puedo criticar a una persona que le guste el vino dulcecito, porque está comenzando. Bienvenido al mundo del vino, vas a comenzar con eso. Y en 5 años te va a gustar otra cosa. Y el ok. vino que te gusta hoy es diferente al vino que te gustaba hace 5 años y va a ser diferente al vino que te va a gustar dentro de 5 años. Entonces, Y- abraza lo que te gusta, pero sigue probando. No estoy de acuerdo con aquella persona que dice, yo tengo 20 años tomando tal vino y es el que tomo todo el tiempo. Te estás perdiendo un mundo afuera. Te estás perdiendo un mundo y ese vino no va a pegar con todas las comidas ni con todas las ocasiones. Imagínate que la persona sea amante del Cabernet Sauvignon. Entonces, imagínate ese Cabernet Sauvignon en la playa, a 37 grados de Wow. temperatura, con un pescado a la plancha o con un ceviche. No va a pegar. No, Te no, no, estás no. perdiendo la oportunidad de combinarlo con un vino que pegue correctamente. Y no es lo mismo ese mismo Cabernet Sauvignon en la montaña a 5 grados de temperatura, entonces te va a agradar más. Entonces,
Hay un vino para cada ocasión y aprovecha de encontrarlo probando con frecuencia y con variedad. Entonces, esas son mis dos recomendaciones. Probar, probar y probar y definir, escoger tu gusto, ir perfilando, porque una persona puede probar un Shiraz, por ejemplo, y decir, no me gustó, pero no te gustó ese Shiraz. Pero el Shiraz lo cultivan en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia, en Portugal, en Argentina, en Chile, en diferentes climas. No es lo mismo en un mismo país, por ejemplo Argentina, no es lo mismo el clima de Salta, que es un clima caliente, Sí, que sí, el sí. clima de Mendoza, que es un clima medio, que el clima de la Patagonia, que es un clima frío. La misma variedad, esa misma planta cultivada en esos tres climas, te va a dar un resultado distinto. El enólogo trabajando esa uva con un estilo distinto, te va a dar un vino distinto. Entonces, de nuevo, ¿te gustó un vino? Mira qué uva es, mira de qué país o qué región es, qué estilo está hecho, si es joven, con madera, sin madera. Anótalo y dice, me puede estar gustando esto. Ese es el estilo que me gusta. ¿No te gustó? Trata de probar otras cosas parecidas. Cambia una variable para ver qué es lo que no te gusta. Si la Sí, variedad, el país, la región, la la- madera. Hay gente que no le gustan los vinos con madera, hay gente que le gustan los vinos con mucha madera. Entonces, decirte una marca de vino depende cuál es tu gusto. Si tu ¿y gusto en es qué con nivel mucha estás? O madera sea, y en si qué nivel estás estás, estás tomando café, comenzando, estás ajá, avanzando, si estás tomando café con leche y azúcar o estás tomando café en Chemex de la región tal, eh, con un tostado medio, etcétera. Entonces, va a depender de eso. Entonces, es mi recomendación, probar, probar y probar y identificar lo que te gusta y lo que no te gusta. Y tu paladar va a o- evolucionar. Inevitablemente, tu paladar va a evolucionar porque nadie de nosotros dijo, no, yo me voy a mí no me gusta, de un día para otro, dijo, no, yo leí en una revista que es malo tomar café con leche, entonces no voy a tomar más café con leche porque soy un adulto, ¿no? Tu paladar cambió, tu paladar maduró, así como maduraste tú. ok, y bueno, ya para adentrarnos en el tema del sommelier, que me imagino que es la persona que ya empieza pues, a degustar el vino y maridar y todos esos procesos. O sea, ¿en qué momento ya el trabajo o la chamba, como decimos aquí en México, la chamba del enólogo ya dice, ok, ahí se los mando, disfrútenlo, que esto es 2015, 2020, 2004. Le eché muchas ganas, también el agrónomo. ¿Dónde entra en el proceso el trabajo? Acaba el del El del enólogo y enólogo comienza el del y sommelier. comienza el del sommelier. Exacto, el sommelier tiene el trabajo menos ingrato de los tres, porque después de que el enólogo sufrió con las condiciones climatológicas y las enfermedades del campo, y el enólogo sufrió con la ley de Murphy al cuadrado, entonces viene el sommelier y dice, bueno, este vino, hace la reseña sobre ese vino, evalúa ese vino, ver si trabaja ese sommelier en un restaurante, puede saber si encaja o no encaja con alguno de los platillos del menú, si encaja dentro del presupuesto del estilo del restaurante. Entonces, el sommelier puede trabajar en varias áreas. Puede ser un sommelier que trabaje en un restaurante, puede ser un sommelier que trabaje en una tienda de vinos, puede ser un sommelier que trabaje en una importadora o en una distribuidora de vinos o de licores y puede ser una persona que trabaje como sommelier privado para un grupo de clientes y esos clientes le abastezcan y le preparen su cava de vinos de acuerdo al estilo de su cliente o de sus clientes. Entonces, y no todos los restaurantes pueden darse el lujo de tener un sommelier fijo. Entonces, ni todas las importadoras tienen el lujo de darse un sommelier fijo. Entonces, yo trabajo de manera independiente con varios restaurantes, trabajo con varias importadoras que me contratan y me dicen, necesito que deje una cata para un grupo de clientes, necesito que deje una cata para un evento, una cata privada, una cata familiar, asesora a restaurantes para armar su carta de vinos y su cava de vinos, porque no es solo decirle, bueno, con tus platos van estos vinos, pero ¿de qué sirve que compres unos buenos vinos que combinen bien con los platos si dentro del restaurante no cuidan los vinos porque no hay una cava donde se cuiden las condiciones del vino? O que no tenga las copas adecuadas para servir ese vino y disfrutarlo correctamente. Eso también es Entonces, trabajo del sommelier. eso es trabajo del sommelier, cuidar de que hayan copas adecuadas para los vinos que tienes en el restaurante. Entonces, no es lo mismo una copa de cristal que una copa de vidrio.
da una experiencia diferente. Y tal vez alguien que nos vea dirá, bueno, es que yo no soy experto, a mí me da igual. No, te pido que hagas este experimento. Sirve un vino en un vaso un vino en un vaso de plástico. Lo vas a servir ese mismo vino en un vaso de vidrio. Lo vas a servir en una copa de vidrio y en una copa de cristal. Y vas a ver que los cuatro recipientes te van a dar un sabor diferente al mismo producto. Y entonces la gente puede preguntar, bueno, ¿cómo sé yo que es cristal? Vamos a ver si se escucha. Esto es cristal y esto es vidrio. Como que el cristal da un sonido más acampanado, o sea, Es como como un más... diapasón, vibra más. Ok, Y el vidrio es seco, tiene un golpe seco, corto. Entonces, ¿qué es el cristal? El cristal es vidrio con una aleación de metal. Pues normalmente es plomo, pero puede ser titanio y otros metales patentados de acuerdo al fabricante de copas. ¿Qué hace que tenga ese metal? Lo va a hacer más ligero, lo va a hacer más resistente y lo va a hacer más poroso en la superficie. Por lo tanto, van a salir mejor los aromas, vas a poder tener un borde más fino en la copa y ese borde fino va a hacer que tu experiencia al paladar sea mejor. Entonces, los invito a que hagan ese experimento con un vino que les guste para que se den cuenta la diferencia. Cuando he dado catas de copas, ya es otro nivel porque es el mismo vino servido en diferentes formas de copas, pero no tienes por qué tener 16 tipos de copas en tu casa. No hay ok, bolsillo ok. que aguante ni gabinetes en la cocina donde quepan todas esas copas, pero sí, tengo un buen juego de copas de cristal que no te quita el sueño que se rompan, porque las copas fueron fabricadas para romperse, apenas salen de la tienda en tus manos, Sí, algún sí, día se sí. van a romper. Entonces puede Es ser modelo de mañana o negocio dentro de un también. año o dentro de 5 años, pero se van a romper porque están hechas para romper. Entonces, compra copas de cristal que no te quita el sueño, que se rompan, y vas a elevar la experiencia del disfrute del vino. Ok, y en temas, o sea, me comentaste que tú trabajas con varios restaurantes, haces catas privadas, alguien que se quiera dedicar a ser sommelier, en nivel, vamos a decir, después de que recibe su certificación, ¿cuánto puede empezar ganando sabes, no sé si hay un mínimo, no creo que, Va a pero, depender del país. Algunos países, sobre todo países productores, valoran mucho más la función de un sommelier versus países que no son productores o que no tienen tanta cultura del vino, donde el vino no es una bebida tan importante como otras bebidas. Entonces va a variar dependiendo del país. En algunos países un sommelier es sencillamente un mesero con título, entonces no lo valoran, ok, pero un ok, sommelier para los restauranteros, el sommelier debe verse como una persona que te va a subir tu facturación promedio, tu ticket promedio por mesa, porque esa persona que llegó, pidió un agua, una soda o un jugo con su plato, es un ticket, pero si la persona pidió alguna otra bebida alcohólica, puede ser vino, ron, ginebra, tequila, whisky, cerveza, lo que sea, ese ticket promedio aumenta y va a tener mayores beneficios para el restaurante. Entonces, muchos restaurantes ven al sommelier como una persona más dentro de su nómina o de su planilla, de su plantilla, pero lo debe ver como una persona que debe cumplir metas donde tiene que lograr un aumento en la facturación promedio de los clientes. O sea, si ese paradigma cambia para el restaurantero, entonces se valora mucho mejor y obviamente el sommelier debe cumplir con esas metas o con esos objetivos, se valora mucho más el servicio o la utilidad o la función de un sommelier en un restaurante. entonces el promedio, no sé, en el mejor país que tú sepas que me gradúo y digo, tengo la oportunidad de irme a tal país a, a trabajar de sommelier, ¿cuál sería este país que es el que, como tú dices, se valora? Recomendado a países productores. Estamos hablando de España, Argentina. Estados Unidos, España, Argentina. En México se está valorando muy bien el sommelier. En Chile, Argentina, Uruguay, todos estos países dan muy buena valoración a un sommelier. El hecho de que haya una academia de sommelier en un país ya te da eh, una buena indicación de que es importante. Hay países que no son productores, como por ejemplo islas como Puerto Rico, República Dominicana, son países donde se valora porque hay turismo.
Cuando tú tienes turismo, ese turista extranjero viene preparado o tiene conocimiento y por lo tanto exige que se eleve el nivel de los lugares que va a visitar. Eso no quiere decir que cualquier tiendita que venda comida casera va a tener copas de cristal, pero si ese turista que viene, un turista a hoteles 5 estrellas, no le pueden servir un vino en una copa de vidrio, no le pueden servir un vino de $2, entonces, sin ningún tipo de asesoría. Entonces, estos hoteles, estos resorts, estos all inclusive, tienen que tener un personal que atienda a ese cliente de alto nivel. Ok. Y en cuestión de tal vez, ¿podría ser un diferenciador el sommelier de un restaurante, de algún negocio, en algún punto? El hecho de que tú te gradúes como sommelier no quiere decir que seas bueno para todo. Hay Ok, sommeliers que son buenos para dar catas, hay buenos sommeliers que son buenos para educar, hay sommeliers que son buenos para trabajar detrás de la barra. A lo mejor sommelier que lleva buen control del inventario, que esté pendiente de los vinos no se les pase las añadas, que ya no se hayan pasado de tiempo, porque todo vino tiene su curva de vida. Entonces, dependiendo de cuáles son tus aptitudes, tú puedes trabajar en un área o en otra. A lo mejor trabajas con clientes privados solamente, a lo mejor trabajas en restaurantes, a lo mejor trabajas en educación, dando clases o capacitaciones a meseros en un restaurante o en la escuela de sommelier. Entonces, dependiendo cómo es tu orientación y tu aptitud, lo importante es que debes tener claro que un sommelier necesita muy buena memoria y necesita vocación de servicio. ok. Muy buena memoria porque necesitas aprenderte miles de uvas, miles de regiones, denominaciones de origen, apelaciones, tratamientos, de todo. Ahí Ok. tienes que aprender diferentes estilos. Aparte de la memoria, hay cuestiones de salud. En algún punto, no sé por dónde leí o vi, que también el tema de cuidar un poco el gusto, de fumar, todos estos procesos que pudieron alterar, pues sí, el proceso de degustación de los vinos, también eso tiene, ¿hay algún tema con eso? Tienes que cuidar tu paladar, entrenarlo. La lengua es un músculo, por lo tanto tienes que entrenar el paladar y es una de las ventajas que tenemos los sommeliers o las personas que trabajamos en este sector en países no productores. Al estar en un país no productor, tenemos variedad de vinos para escoger. Al estar en un país productor, lo que más predomina en disponibilidad es el vino de tu país. Por ejemplo, un argentino a ciegas te sabe diferenciar si el vino es de Salta, si es de Patagonia, si es de Mendoza, eh, identifica y diferencia todo eso, pero no conoce mucho, tal vez ha probado muy poco o nada de vinos de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, del Líbano. En cambio, países no productores tienen mucha más variedad de vinos disponibles. Entonces puede probar más cosas, más variedad y tiene más su paladar como más entrenado en cosas mucho más diversas que en países productores. No quiere decir que un sommelier de Argentina nunca haya probado un vino de Nueva Zelanda, sí, Sí, pero sí, tiene sí. menos disponibilidad de lo que puede tener una persona que no ha vivido, que no tiene tanta disponibilidad de vino. Ok, y en cuestión de tu caso en particular, bueno, mencionando que de Antociano News y el blog y todo el contenido que haces, digo, ¿cómo ha afectado esto a tu trabajo? ¿Tienes más proyección? ¿Cómo ha influenciado esta decisión de tener un podcast? Yo empecé con la Casa de Antociano como un hobby. O sea, al Sí, escribir el blog eran mis experiencias, escribir en el blog. Hoy en día he desarrollado una marca personal, lo que se llama hoy en día como una marca personal, que es la Casa de Antociano. Me he desarrollado como sommelier, hago diferentes servicios, doy clases en la escuela de sommelier, doy catas privadas, apoyo, trabajo con importadoras, asesoro a restaurantes, entonces hago mucho de todo y eso me ha permitido tener una mayor exposición por el hecho de estar presente en redes sociales y poder mostrar lo que hago, porque hay gente que puede decir, bueno, solo le tomo fotos a los vinos que he probado, ok, entonces la persona puede tener buen gusto y me puede recomendar algún vino, pero si además me muestro dando catas, me muestro dando capacitaciones, formaciones, capacitaciones a meseros en restaurantes, entonces ya la persona puede saber y decir, bueno, yo puedo hablarle, no solo para que me recomiende un vino, sino para hablarle a otras cosas. Y el tema del podcast era algo que me tenía a mí
tenía esa espinita desde hace tiempo, yo quiero tener un podcast o me animo a meter un podcast en un tiempo que ya, el día solo tiene 24 horas. Sí, sí, sí. El día solo tiene 24 horas, ¿cómo me voy a meter en esto? Entonces, pero no quería hacer un podcast donde dijera, bueno, ahora vamos a hablar de las uvas. Hoy voy a hablar de la Cabernet Sauvignon, mañana de la Merlot, de eso hay un montón de información y gente que ya lo ha hecho. Quería hacer algo diferente y decidí hacer un noticiero del mundo del vino. Entonces, el hacer un podcast de noticias significa que tengo que recopilar las noticias cada semana, escoger cuáles son esas noticias, hacer una curaduría de las noticias, Sí. redactar el guión o lo que se llama en el mundo del podcast la escaleta, grabarlo, porque yo lo grabo en audio y en video, editarlo, producirlo y publicarlo. Entonces, esto es un trabajo de una sola persona, una orquesta de una sola persona donde yo hago todo. Tuve que aprender de Adobe Premiere, de After Effects, de Audacity, de producción de podcast. Hice un curso sobre podcast para saber cómo Ya somos dos, ya estructurarlo. somos dos. Entonces, hacerlo bien. O sea, obviamente, algo que sí me propuse y dije, no voy a esperar a que esté bien hecho para lanzarlo. O sea, vamos a lanzarnos Ok, y vamos mejorando. De hecho, no me atrevo a ver mis primeros totalmente. episodios porque mala iluminación, mala inclinación, ¿sabes? Pero arranqué, Sí, el audio. arranqué. Entonces arranqué, poco a poco fui mejorando, buscar una mejora constante. Hoy tengo un teleprompter para poder grabar bien y no estar bajando la mirada cuando tenga que leer las noticias. Ya me dirás cuál es, ya Sí, me claro, dirás te cuál paso los es. datos para hacerlo. Y la idea, pero sigue siendo un trabajo importante semana tras semana, preparar las noticias. Digo, perdón, ¿no crees que ese trabajo de semana a semana también, aparte de que te da ese, no sé, no sé si decirlo, plus de tener un podcast, porque en realidad sí lo es y la gente te toma un poquito más en Ujú. serio cuando tienes un podcast, eh, también te sirve para ti, ¿no? O sea, para igual, esas noticias son noticias que deberías tener porque estás en el mundo del vino y como profesional, pues tienes que estar actualizado. Y yo creo que esas mismas noticias te sirven para estar lo más actualizado posible, aparte de darlo a Sí, conocer, ¿no? sin duda, el aprendizaje que he tenido en estos ya 2 años que va a cumplir el podcast, en enero cumple, en febrero cumple 2 años. El aprendizaje ha sido inmenso. Yo durante un tiempo pensé, bueno, este podcast la gente solo va a escuchar los episodios más recientes y no va a escuchar los anteriores porque son noticias viejas, son noticias de ayer, periódico de ayer. Pero me han escrito varias personas diciéndome que han aprendido un montón y que han escuchado el podcast desde el principio y que poco a poco se han puesto al día y que llevan atrasados, pero poco a poco se van poniendo al día porque son episodios de entre 6 y 10 minutos. Trato de no hacerlo más allá de Perfecto. eso. Pero es cierto, aprendemos. Yo aprendo preparando los episodios porque veo las noticias. Yo tengo más de 30 fuentes de información de donde saco las noticias y tengo que ver en diferentes idiomas y tengo que ver, escoger lo mejor. Porque no es que agarre 5 noticias y listo, ya me voy. Ya lo hice. O sea, escojo de las mejores. De hecho, escojo realmente 10 porque son 5 que aparecen en el podcast y 5 noticias adicionales que comparto por WhatsApp y por lista de correo. Entonces, si la persona Ok. se suscribe, recibe las 10. Entonces, Ah, pero muy buena 5 estrategia, son muy buena en estrategia. en video y en audio. Y ya después en WhatsApp y en el newsletter son 10. Entonces, pero no son narradas, pero son 10 noticias. Entonces, ahí coloco de todo. Ahí yo aprendí lo que son las uvas Piwi. Ahí yo aprendí sobre nuevos formatos de botellas más ligeras, nuevos tapones, nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el episodio que salió en esta semana, hay un nuevo corcho recubierto con cera de abeja para conservar mejor los vinos. Entonces, todo eso son noticias que me mantienen al día y que me encanta compartirlo porque esa es mi filosofía, compartir sobre el mundo del vino. Y también aprendo sobre cosas y tecnologías que no conocía. Obviamente no quiero llegar, o sea, el objetivo del podcast no es que vaya todo el mundo, pero sí lo va a disfrutar una persona tanto que está comenzando en el mundo del vino, pero que le gusta el vino, como enólogos, export manager, personas que trabajan en la industria. Entonces, porque ahí hay tecnologías, obviamente no coloco cosas tan técnicas o científicas, pero sí coloco algo que sea comprensible y trato de transmitirlo de una manera
fácil de digerir, que es uno de los objetivos que siempre he buscado, acercar el mundo del vino a las personas, independientemente del nivel de conocimiento. Entonces sí han sido 2 años de un aprendizaje inmenso, muy grande. Creo que ahorita en diciembre por primera vez me voy a tomar vacaciones, después de tener ¡Wow! ¡Qué 96 lujo! temporadas, de 96 semanas seguidas publicándolo. Sí me voy a tomar unas ¡Wow! 2, 3 semanas de descanso porque la familia no lo necesita y yo también lo necesito. Y en enero Sí, retomo sí. para seguir con las pilas recargadas y seguir compartiendo sobre el mundo del vino. Y este es el proyecto que, bueno, este proyecto que has realizado, me imagino que ha sido tal vez un punto y aparte en tu carrera. Digo, no es algo que se monetice del día de... Pero sí hay algo, como te digo, como que una recompensa fuera De lo monetario. Exactamente, ¿no? No sé si soy yo que romantizo mucho tener un No, como podcast. te digo, la recompensa ha sido el aprendizaje constante en temas que no conocía, pero obviamente me encantaría monetizarlo. Ahorita tengo un patrocinador, me gustaría tener más. Así que si trabajas en la industria o quieres echarle un ojo a Antociano News y patrocinarlo, bienvenido, escríbeme para que pueda. ¿Cómo se consigue un patrocinador? Lo que yo busco con patrocinadores sería, lo ideal serían productos o servicios que estén relacionados con el mundo de la gastronomía y el disfrute. Entonces, el patrocinador que tengo es una marca internacional de aguas. Entonces, eso es un patrocinador. Me gustaría conseguir un patrocinador fabricante de copas o de decantadores, de cristalería, o algún restaurante, Ok. ¿sabes? O alguna bodega. Eh, ¿Te contactaron? ¿Tú los yo los contactaste? contacté, he contactado con otras empresas, no se ha dado, pero sí he dado yo la iniciativa. Lo ideal sería que me vieran, que alguien me viera y diga, oye, esto me gusta, vamos a negociar para patrocinarlo. Y sería como el inbound marketing ideal. Sí, 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 la utopía de Exacto, los pero hay podcasters. que trabajarlo, hay que trabajarlo. No empecé a buscar patrocinios desde el principio porque ciertamente le faltaba pulirlo, le faltaba Sí. audiencia. Hoy en día, ahorita justo hoy vi el rap de Spotify, pero para podcaster. Entonces me escucha Ajá. gente de 25 países, ha crecido la audiencia en Wow. 280%. Entonces es algo que está creciendo. El país que más me escucha es Argentina en Spotify. El país que más me escucha eh, en Apple Podcast es España. Entonces son países productores y es lo lógico porque en los países productores es donde hay un público, ya sea de la industria o de consumidores, que le interesa más el vino. Sí, tienen otra forma de apreciar la El vino cultura es del parte vino, de la su verdad. vida diaria. Sea Eso trabaje o no sí trabaje en la es. industria, el vino es parte de su vida diaria. Como lo mencioné al principio, o sea, yo gracias a mi esposa y a la familia de mi esposa es que me enganché en el mundo del vino. Y bueno, ya por ir cerrando, porque ya vamos en una hora y algo, y alguito. Eh, ¿Algún proyecto que te quede por ahí, que estés pensándole, que le estés dando vueltas? Creo que pues el podcast es un buen pináculo, por así decirlo, pero ahí hay ponerle pues la cereza del pastel. No sé no sé si el pastel ya lo tengas hecho No es tanto la o vas cereza, pero sí construyendo. me gusta estar inventando. O sea, desde el año pasado Sí, sí. organizo una feria de vinos donde ya hemos hecho 4 ediciones y se ha convertido en una de las ferias más importantes de Guatemala. Quiero hacer un proyecto de una cata para jóvenes. Hay una problemática mundial que es que el joven no está tomando bebidas alcohólicas en general. Entonces quiero hacer una cata con la juventud para que la juventud aprenda a apreciar el vino como una bebida, porque siempre menciono que el vino es una bebida alcohólica y que la bebida alcohólica se tiene que tomar con moderación. Nunca me vas a Sí. ver hablando, y nunca lo he hecho ni en catas ni en el podcast, de asociar vino con salud. Eso de que salía antes de que si te tomas una botella de vino es una hora de gimnasio. No, jamás, nunca he estado de acuerdo con eso. Entonces, el vino es una bebida alcohólica y hay que tener cuidado y hay que tomarla con moderación y responsabilidad. Entonces, es algo que me gustaría hacer como un proyecto del próximo año, de 1 o 2 años, hacer alguna actividad con jóvenes para acercarlos al mundo del vino. Eh, ya acerco, hoy en día, gracias a Dios, acerco al mundo del vino a las personas de diferentes rangos de edad,
con diferentes perfiles, pero la idea es enfocarse más a jóvenes. He tenido una de las primeras satisfacciones que tuve como la casa de Antociano fue que una persona me escribió y me dijo, me hice sommelier por ti. Entonces Wow. yo no, en ese momento yo todavía no era No, sommelier. no entrabas, no entrabas. Ya en ese momento todavía no era sommelier. Imagínate, una persona me dijo, me hice sommelier por ti, por tu blog y por cómo escribes. Entonces eso te llena mucho de satisfacción y de orgullo. Sí, son esas cositas que dices, algo estoy haciendo Algo. bien. No sé qué fue, no sé Ya qué episodio, no sé cerremos y si. vámonos que ya logré algo. Sí, ya es, no sé qué short Exacto, fue, si fue en TikTok, si fue en Reels, pero bueno, ya hay un sommelier más en el mundo por mi exacto. culpa. Y eso, ¿no? O sea, quería trasladar un poco al legado, ¿sabes? Yo creo que ese es al final, como curadores de contenido, como educadores, porque al final también con el podcast, de alguna manera, educamos pues a las personas, desmentimos algunas ciertas tabús o cosas de nuestro Uy, sector. como en el mundo del vino hay un Eh, montón de mitos y sí. leyendas. Ya no, nos echaremos otro de mitos y Exacto, podemos leyendas. hacer un episodio especial de mitos y leyendas. Y último, pero no menos importante, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es algo que difícil porque necesita el factor del balance. No puedes buscar el éxito a toda costa. La mejor manera de conseguir el éxito es mirar al pasado y decir, no me llevé a nadie por delante, no dejé a nadie atrás, no sacrifica, hay gente que sacrifica su propia salud y su paz mental por lograr algo que llaman éxito. Si sacrificaste tu salud y tu paz mental o sacrificaste a tu familia, a tus seres queridos por lograr el éxito, yo no lo llamaría éxito. Entonces es buscar un balance de conseguir cosas que quieres lograr con las personas con las que quieres estar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gilberto. Te agradezco mucho tu tiempo. Seguro, el mundo del vino es extenso, pero el tiempo a veces no tanto. Entonces, te agradezco mucho lo que nos compartiste. Me encantaría seguir hablando de vino, pero pues bueno, tenemos que cortarle un poquillo. Y pues eso, te agradezco No, estar gracias aquí. a ti, Miguel. Pues Gracias, ya Miguel. dejó de grabar. Salud. A ti, salud.